No quiero comer eso. Lloran los pequeños Lucas y Sofía en la inmensa cocina de mármol, con la comida desparramada por el suelo impecable, mientras su madrastra Victoria les apunta con un dedo severo y acusador. Es en ese preciso instante que Fernando, el padre millonario, irrumpe en la escena, con el maletín de cuero todavía en la mano y el nudo de la corbata ligeramente aflojado tras un largo y agotador día de reuniones. Su rostro, habitualmente marcado por una fatiga noble del trabajo, se transforma en una máscara de pura estupefacción y desconcierto. El aire, antes lleno de los sonidos cotidianos de una casa, se corta de repente, volviéndose denso y pesado. Los sollozos de los niños parecen resonar en cada rincón de la lujosa estancia, un sonido discordante que no encaja con el brillo pulcro de los electrodomésticos de acero inoxidable, ni con la perfecta y casi estéril disposición de los utensilios de cocina. Elena, la ama de llaves, permanece inmóvil junto a la despensa, con un pesaño en las manos y el corazón encogido en un nudo doloroso. Ella ha visto esta escena antes, en diferentes formas, con distintas excusas, pero nunca con un testigo tan importante. La cruda realidad que su nueva y joven esposa ha creado para sus hijos se despliega ante los ojos de Fernando, violenta y silenciosa. La tensión es palpable, como un hilo de cristal a punto de romperse con el más mínimo movimiento. Los ojos de los gemelos, grandes y llenos de lágrimas, se clavan en su padre, buscando un refugio que rara vez encuentran últimamente. Victoria, por su parte, no muestra ni una pizca de vergüenza. Su postura es de una autoridad inquebrantable y casi teatral, como si estuviera reprendiendo a dos empleados desobedientes, y no a dos niños de 4 años que solo conocen el miedo. Fernando, cariño, llegas justo a tiempo para ver este espectáculo, dice Victoria con una voz falsamente dulce, un almíbar que no logra ocultar el filo de acero que hay debajo. Gira su rostro hacia él, componiendo una expresión de víctima agotada y paciente que ha ensayado 1000 veces frente al espejo del vestidor. He intentado por todos los medios que coman las verduras. Su pediatra dijo que era importante, ya sabes, para su crecimiento, pero son imposibles. Unos malcriados, te lo digo yo. Sus palabras son un veneno cuidadosamente administrado, diseñado para culpar a los niños, pintarrajear su inocencia, y presentarse a sí misma como una madrastra abnegada y profundamente preocupada por su bienestar. Fernando, atrapado entre la imagen devastadora de sus hijos llorando desconsoladamente en el suelo, y la versión perfectamente articulada y razonable de su esposa, frunce el ceño, su mente nublada por el cansancio extremo, y el profundo deseo de encontrar paz en su propio hogar. ¿Qué ha pasado aquí exactamente?, pregunta, su voz grave resonando en la cocina que de repente se ha quedado en un silencio sepulcral, espeso. Elena, desde su rincón, siente una oleada de indignación tan fuerte que así la ahoga. Malcriados no, están asustados, piensa para sus adentros, apretando el paño de cocina con tanta fuerza que sus nudillos se vuelven completamente blancos. Ella sabe que la comida no son solo verduras, sino un plato que a los niños no les gusta y que Victoria les obliga a comer como castigo recurrente. No es nada, mi amor. Solo un pequeño berrinche sin importancia, continúa Victoria, acercándose a él y colocando una mano delicada en su brazo, un gesto posesivo y tranquilizador a la vez. Elena puede limpiar esto, nosotros necesitamos hablar de los preparativos para la gala benéfica, es mucho más importante. Las historias como esta nos recuerdan la importancia de la empatía y la valentía, en un mundo que a menudo parece frío e indiferente. Cada personaje, cada diálogo, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las batallas que libramos en silencio, buscando siempre una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Creemos firmemente que contar estas narrativas es una forma de conectar con los demás, de crear una comunidad donde podamos compartir nuestras emociones y encontrar consuelo en las experiencias ajenas, dándonos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. El poder de una buena historia reside en su capacidad para transportarnos, para hacernos sentir y pensar, para inspirarnos a ser mejores personas y a actuar con más compasión en nuestro día a día, marcando una diferencia en la vida de quienes nos rodean. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.
Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando y compartiendo estas historias, que, esperamos, toquen tu corazón y te acompañen en tu jornada, ofreciéndote un espacio de reflexión y entretenimiento que enriquezca tus días. Gracias por formar parte de esta increíble comunidad que crece cada día, unida por el amor a las grandes historias que nos definen como seres humanos. Elena observa la escena con un dolor sordo y persistente en el pecho. Ve con impotencia cómo Fernando se deja llevar por Victoria, saliendo de la cocina sin dirigir una sola palabra de consuelo a sus propios hijos, como si fueran parte del desorden que hay que limpiar. Lucas y Sofía se quedan allí, pequeños y desamparados en medio de la opulencia fría y desalmada de la mansión. Sus sollozos se convierten en un llanto silencioso y resignado, el tipo de llanto de quien ya no espera ser consolado, de quien ha aprendido que sus lágrimas no importan. Para Elena, esa cocina de mármol y cristal no es un símbolo de éxito, sino una jaula dorada, un escenario donde se representa una tragedia diaria. Cada superficie brillante y pulida refleja la tristeza infinita de esos dos pequeños. Ella lleva trabajando para la familia desde que nacieron, mucho antes de que Victoria llegara para ensombrecerlo todo con su presencia gélida. Los ha cuidado, les ha cantado para dormir y ha secado sus lágrimas innumerables veces. Los ama como si fueran de su propia sangre, un sentimiento puro y protector que choca frontalmente con la frialdad calculadora de la nueva señora de la casa. Tengo que ser fuerte por ellos, no puedo derrumbarme ahora, piensa Elena, mientras se arrodilla con dificultad, sintiendo el frío del mármol en sus rodillas, para empezar a limpiar los restos de comida. Su mente viaja al pasado, a los días en que la madre de los niños, la difunta Laura, llenaba esa misma cocina de risas, de calor y de olor, a galletas recién hechas. Ahora solo hay un eco gélido y un miedo que se puede palpar en el aire. Sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? Elena, limpia este desastre de inmediato. Y asegúrate de que los niños se vayan a su cuarto. No quiero oírlos más. Ordena Victoria desde el umbral de la puerta, su voz desprovista de cualquier calidez ahora que Fernando no puede oírla. Su tono es el de un general dando órdenes a un soldado raso, no espera una respuesta, simplemente se da la vuelta y se marcha, dejando tras de sí un silencio pesado y cargado de amenazas implícitas. Elena asiente para sí misma aunque nadie la ve. Se acerca a los gemelos, que siguen temblando en el suelo. Se arrodilla a su altura, ignorando el dolor punzante en sus rodillas, un dolor que no es nada comparado con el que siente en el alma. Su mirada es suave, un bálsamo en medio de tanta dureza, un refugio. Ya está, mis niños, ya pasó todo, susurra, su voz un refugio seguro en medio de la tormenta. Lucas, el más pequeño y sensible, se aferra a su delantal, escondiendo el rostro en los pliegues de la tela como un animalito asustado. No quiero comer eso, abuela Elena, tengo miedo, murmura con la voz rota y ahogada por el llanto. Sofía, a su lado, asiente con la cabeza, sus grandes ojos fijos en el suelo, como si temiera encontrar la mirada de alguien. Mamá Victoria nos mira feo si no nos callamos, añade en un susurro apenas audible, una confesión terrible. Elena los abraza a ambos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el suyo, y lucha por contener sus propias lágrimas. Les da un trozo de pan que guardaba en el bolsillo, un pequeño acto de rebelión y de amor incondicional. Comerán algo, aunque sea a escondidas. Sabe que está arriesgando su empleo, pero la necesidad de protegerlos es mucho más fuerte que su miedo. Algo estaba a punto de romperse. Los días siguientes, la tensión en la mansión se vuelve casi insoportable. Una niebla densa que se puede cortar con un cuchillo. Victoria ejerce su poder de formas sutiles pero crueles, construyendo un muro invisible alrededor de los niños, aislándolos del mundo exterior. Aísla a los gemelos, prohibiendo las visitas de sus abuelos con excusas sobre enfermedades contagiosas inventadas, que comunica a Fernando con una falsa y dramática preocupación en la voz. Despide a la joven tutora de francés de los niños, una chica dulce que les había cogido un cariño inmenso, alegando que no era lo suficientemente estricta para los estándares de la familia. Cada persona que muestra afecto o defiende a los gemelos es eliminada sistemáticamente del círculo familiar, dejando a Elena como la única aliada que les queda, una isla de ternura en un océano de frialdad y cálculo. Ella observa y calla, acumulando dolor y rabia en su interior como una presa a punto de reventar.
Ve cómo Victoria ignora a los niños y desqueda a los niños durante horas, absorta en su teléfono o en llamadas interminables sobre fiestas, compras y chismes. Pero en cuanto Fernando está a punto de llegar a casa, se transforma en la madrastra perfecta, leyendo cuentos con una voz que no le pertenece, y repartiendo besos que no sienten. Es una actuación magistral, y Fernando, ciego por el amor o por la comodidad de creer la mentira, la aplaude sin dudar. Elena se siente atrapada en una red de mentiras y engaños. Él no quiere ver, o simplemente no puede ver. Piensa con una amargura profunda mientras pule la platería en el comedor. El brillo de los cubiertos le devuelve una imagen distorsionada de su propio rostro, preocupado y envejecido. Una tarde, mientras los niños juegan en el jardín bajo su atenta y cariñosa mirada, Elena nota algo que le hiela la sangre y detiene su corazón por un segundo. Sofía tropieza y cae, raspándose levemente la rodilla. La niña no llora por el golpe, sino que mira aterrorizada hacia la ventana del salón, donde la silueta de Victoria se recorta contra la luz, observando como un halcón a su presa. Elena corre hacia ella, la levanta y la consuela con palabras suaves y tranquilizadoras. Tranquila mi niña, no es nada, solo un rasguño, ya verás que se cura pronto. Le dice con la mayor suavidad que puede reunir, intentando infundirle calma. Pero al levantar la manga de su vestido para limpiar un poco de tierra, descubre unas marcas rojizas en el pequeño y delicado brazo de la niña, la forma inconfundible de unos dedos que han apretado con demasiada fuerza, con una crueldad innecesaria. Sofía, mi vida, ¿qué es esto?, pregunta con la voz temblorosa, su corazón latiendo con un pánico desbocado. La niña aparta la mirada, sus labios apretados en una línea de silencio. Un secreto que le han enseñado a guardar a la fuerza. Lucas, que se ha acercado, tira del delantal de Elena, sus ojos anclados en los de ella, buscando permiso para hablar, para romper el pacto de silencio. Fue mamá Victoria, susurra, con los ojos llenos de un miedo que no corresponde a su edad. Se enfadó porque Sofía no quería ponerse el lazo en el pelo para una foto que quería subir a sus redes sociales. El mundo de Elena se tambalea. Esto ya no es solo crueldad emocional, es algo mucho peor, algo que cruza una línea intolerable. Tenía que encontrar una manera de mostrarle a Fernando la verdad, una prueba irrefutable que no pudiera ignorar ni justificar. Esa noche, Elena no puede dormir. Da vueltas y más vueltas en su pequeña y humilde cama en el ala de servicio, la imagen de las marcas en el brazo de Sofía grabada a fuego en su mente, como una fotografía macabra. Se levanta y camina descalza hasta la ventana, mirando la imponente fachada de la mansión iluminada por la luna. Parece un palacio de cuento de hadas, pero por dentro es una prisión de oro y silencio, una tumba para la inocencia de dos niños. Piensa en la difunta madre de los niños, Laura. Era una mujer dulce y amable, llena de vida, cuya risa solía llenar cada rincón de la casa, una melodía que ahora se había perdido para siempre. Si pudiera ver lo que estaba pasando, su corazón se rompería en 1000 pedazos. Elena se siente responsable, como si le hubiera fallado a Laura, a quien le prometió en su lecho de muerte que siempre cuidaría de sus hijos, que nunca los dejaría solos. Laura, perdóname, no sé qué hacer, no sé cómo ayudarlos, susurra a la noche, sus palabras un rastro de vaho en el cristal frío. Un sentimiento de impotencia la invade, amenazando con aplastarla. Cada vez que ha intentado insinuarle algo a Fernando, él la ha ignorado, o peor aún, se lo ha contado a Victoria, quien luego tuerce sus palabras para hacerla parecer una empleada celosa y resentida. La última vez, Victoria la acusó de intentar crear problemas en su matrimonio. Fernando le advirtió que no se metiera en asuntos familiares. Usted se limita a su trabajo, Elena. Del resto nos encargamos mi esposa y yo, le había dicho con una frialdad que la hirió profundamente. Sabía que un paso en falso podría costarle su trabajo y dejar a los niños completamente solos. Al día siguiente, Elena decide actuar con más cautela, moviéndose como una sombra por la casa. Empieza a buscar pruebas, por pequeñas que sean, con la determinación de un detective que sabe que la vida de alguien depende de su trabajo. Mientras limpia la habitación de los niños, encuentra comida escondida en los cajones de sus mesitas de noche, galletas envueltas en servilletas, trozos de fruta ya oxidados, pequeños sándwiches aplastados. Es evidente que los niños guardan comida por miedo a pasar hambre o a ser castigados durante las comidas, una estrategia de supervivencia infantil que le rompe el alma en pedazos.
Su corazón se encoge al ver esos pequeños tesoros secretos, un testimonio mudo de su ansiedad constante. Documenta todo en silencio, tomando fotografías con su viejo teléfono móvil cuando nadie la ve, sus manos temblando ligeramente por el miedo a ser descubierta. Sabe que son pruebas circunstanciales, que Victoria podría argumentar que son simples travesuras infantiles, una mentira que Fernando estaría demasiado dispuesto a creer para mantener su paz. Necesita algo más, algo irrefutable. La oportunidad se presenta de una manera inesperada. Victoria tiene que salir a una reunión urgente de su club social, y le pide a Elena que vigile a los niños, que están castigados en su cuarto por haber manchado una alfombra cara con pintura de dedos. Que no salgan de ahí para nada, y no les des ningún capricho, tienen que aprender la lección, le dice antes de salir, su voz dura como el hielo. Elena asiente, pero una idea audaz empieza a formarse en su mente. Quizás, si pudiera grabar la forma en que Victoria les habla cuando cree que nadie la escucha, pero hoy ella no estaba, era una oportunidad perdida. O quizás no, ¿puedo confiar en alguien?, se pregunta Elena mientras dobla la ropa limpia de los niños. El aroma a suavizante, un contraste irónico y doloroso con la podredumbre que siente en el ambiente de esa casa. Piensa en los abuelos maternos, los padres de Laura. Son buenas personas, amables y cariñosos, pero viven en otra ciudad y Victoria ha conseguido poner a Fernando en su contra, haciéndole creer que son una mala influencia, que intentan minar su nueva familia con su resentimiento. Cada vez que llaman, Victoria contesta el teléfono, y les dice con una dulzura empalagosa, que los niños están ocupados o durmiendo. Ha construido un muro impenetrable alrededor de ellos, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, hasta dejarlos completamente aislados. Elena también piensa en el pediatra, el doctor Ramírez. Es un hombre amable, pero muy ocupado, con una sala de espera siempre llena. Le creería a una empleada del hogar por encima de la palabra de una mujer rica e influyente como Victoria. Probablemente no. La sociedad tiene sus propias reglas no escritas, y una de ellas es que el dinero y el poder siempre tienen la razón, al menos al principio. Estoy completamente sola en esto, concluye con un suspiro que parece llevarse parte de su energía vital. Su única esperanza es encontrar algo tan evidente, tan innegable, que ni siquiera Fernando pueda seguir negando la verdad, algo que lo obligue a abrir los ojos. Se aferra a esa idea con la fuerza de la desesperación, sabe que el tiempo corre en contra de los niños. Cada día que pasan bajo el techo de Victoria, una pequeña parte de su inocencia se apaga, como una vela en una corriente de aire. Su risa es menos frecuente, sus juegos más silenciosos. Unos días más tarde, mientras los niños están en el parque con Fernando, una rara y preciosa ocasión en la que él decide pasar tiempo de calidad con ellos, Elena aprovecha para hacer una limpieza a fondo en su habitación. Es su oportunidad para buscar sin ser molestada, para escudriñar cada rincón. Limpia el polvo de las estanterías, cambia las sábanas con olor a lavanda y ordena los juguetes con una eficiencia metódica, aunque su mente está en otra parte, escaneando cada centímetro del cuarto. Su corazón late con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si no encuentra nada? ¿Y si todo está solo en su cabeza, como Victoria quiere hacer creer a todos? La duda la asalta por un momento, una sombra fría que la envuelve, pero la imagen de las marcas en el brazo de Sofía la disipa al instante. No, no está loca. El maltrato es real, sutil pero constante. Sigue con su tarea, moviendo la pequeña cama de Lucas para limpiar debajo. Es entonces cuando sus dedos rozan un papel doblado, escondido entre el colchón y el somier, un escondite infantil y desesperado. Lo saca con sumo cuidado, sintiendo un presentimiento que le eriza la piel. Lo desdobla y el aire se escapa de sus pulmones en un silbido. Es un dibujo infantil, hecho con ceras de colores vivos. Uno simple pero devastadoramente claro en su mensaje. Representa a dos niños pequeños, un niño y una niña, llorando a lágrima viva, con grandes gotas azules cayendo de sus ojos. A su lado, una figura femenina alta y delgada, con el pelo negro y largo como el de Victoria, tiene un ceño fruncido y monstruoso, con la boca abierta en un grito silencioso. Y al otro lado, una figura más pequeña y redondita, con el pelo gris recogido en un moño como el de Elena, tiene una aureola dorada sobre la cabeza. Elena se sienta en el borde de la cama, con el papel temblando en sus manos.
Lo mira una y otra vez, cada detalle clavándose en su corazón como un puñal afilado. El sol que entra por la ventana ilumina los trazos infantiles, revelando una verdad que no necesita palabras, una verdad cruda y dolorosa. Es una confesión silenciosa, un grito de auxilio dibujado con la inocencia de un niño de 4 años que no tiene otra forma de contar su historia, de expresar su miedo. Lucas lo ha escondido, probablemente por un terror profundo a que Victoria lo encontrara y lo castigara por decir la verdad, por exponerla. Este simple trozo de papel confirma las peores sospechas de Elena de una manera visceral y definitiva. Ya no son solo sus observaciones, sus intuiciones o las marcas que desaparecen con el tiempo. Es la voz de los niños, expresada de la única manera que saben, una prueba pura y sin adulterar, imposible de refutar. Siente una oleada de rabia que le sube por la garganta y, al mismo tiempo, de una claridad absoluta. Se acabaron las dudas, se acabó el miedo a equivocarse. Ese papel es más que una prueba, es su motivación, su bandera en esta guerra silenciosa. Sabe que Victoria intentará desacreditarlo, dirá que es una fantasía infantil, o que ella misma ha manipulado al niño para que lo dibuje. Pero Elena no se dejará intimidar. Sabe que tiene en sus manos la llave para liberar a esos niños de su tormento. Con cuidado dobla el papel y se lo guarda en el bolsillo del delantal, junto a su corazón. Ahora sí que empieza la lucha, piensa, su determinación más fuerte y afilada que nunca. La tarde cae sobre Madrid, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, un espectáculo de una belleza serena. Desde la ventana de la habitación de los niños, la vista es espectacular. Se pueden ver los tejados de la ciudad y el contorno de los edificios recortándose contra la luz del atardecer. Es una imagen de belleza y paz que contrasta brutalmente con la tormenta que se agita en el interior de Elena. Con el pequeño papel a buen recaudo en su bolsillo, siente un peso enorme sobre sus hombros, pero también una extraña sensación de poder, una fuerza que no sabía que poseía. Ya no es solo la ama de llaves indefensa y silenciosa, ahora es la guardiana de un secreto, la portadora de la verdad. Su plan comienza a tomar forma en su mente, pieza por pieza. No puede enfrentarse a Fernando directamente, no todavía. Él no la creería, la despediría sin dudarlo. Primero necesita más apoyo, más pruebas que refuercen lo que la obra infantil muestra. Piensa de nuevo en el pediatra. Quizás si que pide una cita para los niños, con alguna excusa, él mismo pueda notar los cambios en su comportamiento, su miedo, su retraimiento. También piensa en los abuelos. Tiene que encontrar una manera de contactarlos sin que Victoria se entere, de enviarles una copia de la prueba que acaba de encontrar. Necesita aliados, por pocos que sean. La batalla será larga y difícil. Victoria no se rendirá sin luchar. Usará todo su poder, su dinero y su influencia para destruirla. Intentará que la despidan, que la acusen de mentirosa, de loca. Elena lo sabe. Pero no le importa. El bienestar de los niños está por encima de todo. Cuando Fernando y los niños regresan del parque, sus risas resuenan en el vestíbulo. Es un sonido tan inusual y precioso que Elena se asoma para verlos, su corazón dando un vuelco de alegría y de dolor al mismo tiempo. Fernando los sostiene en brazos, haciéndoles cosquillas, y por un instante parece el padre que debería ser, conectado y presente, el padre que Laura hubiera querido para ellos. Los niños ríen a carcajadas, felices y despreocupados, sus caritas iluminadas por una felicidad genuina que Elena no había visto en meses. El corazón de Elena se llena de una esperanza momentánea y dolorosa. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Fernando realmente los quiere y solo necesita que le abran los ojos de la manera correcta? La esperanza se desvanece tan rápido como llegó. Victoria aparece en lo alto de la escalera de mármol, con una sonrisa radiante y falsa que no engaña a Elena. «Mis amores, ¿os lo habéis pasado bien con papá?», dice, bajando con una elegancia estudiada y teatral. Los niños dejan de reír al instante. Sus sonrisas se borran y se ponen rígidos en los brazos de su padre. Un cambio sutil, casi imperceptible para alguien que no presta atención, pero para Elena, es un grito ensordecedor. Fernando, ajeno a todo, baja a los niños y besa a su esposa. «Ha sido una tarde estupenda, deberíamos hacerlo más a menudo», dice él, feliz. Victoria le devuelve el beso. «Claro que sí, cariño.
Todo lo que sea por nuestros pequeños, responde, lanzando una mirada fugaz y helada a Elena por encima del hombro de su marido. Una mirada que dice, ellos son míos, tú no eres nadie. Elena aprieta el puño en su bolsillo, sintiendo el tacto del papel doblado. La guerra acababa de ser declarada oficialmente. Los niños parecen cansados. ¿Por qué no los llevas a bañar, Elena?, sugiere Victoria con su tono de falsa amabilidad, interrumpiendo el frágil momento familiar que nunca llegó a ser. Es una orden, no una sugerencia, una forma de apartarla a ella y a los niños de la escena, de reclamar su territorio. Fernando asiente, ya distraído, sacando su teléfono del bolsillo para revisar sus correos. Sí, buena idea. Tengo que hacer unas llamadas de trabajo importantes antes de la cena. Se despide de los niños con un beso rápido y ausente en la frente y desaparece en su despacho, cerrando la puerta tras de sí. La calidez del momento, si es que alguna vez existió, se evapora por completo, dejando un frío desolador en el gran vestíbulo. Victoria ya no necesita fingir. Su rostro se endurece mientras se dirige a los niños, su voz un susurro sibilante y amenazador. A vuestro cuarto. Y no quiero oír ni una queja, ¿entendido? Lucas y Sofía obedecen en silencio, sus cabezas gachas, como dos pequeños soldados derrotados en una batalla que ni siquiera comprenden. Caminan hacia Elena, buscando su protección con la mirada, su único faro en la oscuridad. Ella les toma de la mano, sintiendo sus pequeños dedos fríos a pesar del calor de la casa. Mientras suben la gran escalera, Elena echa una última mirada hacia atrás. Victoria está de pie en el vestíbulo, observándolos con una expresión de triunfo y desdén. Es la reina en su castillo, y todos los demás son solo peones en su juego de poder. No por mucho tiempo, piensa Elena, su resolución ardiendo como el fuego en sus venas. No se detendría ante nada. Esa noche, mientras los niños duermen por fin, sus rostros tranquilos en un sueño que Elena espera que esté libre de pesadillas, ella saca el teléfono. Busca el número de los abuelos, que había guardado hace mucho tiempo por si surgía una emergencia. Siente en lo más profundo de su ser que este es el momento, que no puede esperar más. Su dedo tiembla sobre la pantalla. ¿Qué les dirá? ¿Cómo explicar una situación tan delicada y horrible por teléfono sin sonar como una loca desesperada o una empleada rencorosa? Decide que una imagen vale más que 1000 palabras, y esta imagen en particular valía 1.000.000. Con las manos temblorosas, toma una fotografía clara de la obra de Lucas bajo la luz de su lamparita de noche. La imagen en la pantalla de su teléfono es un testimonio desgarrador, la prueba irrefutable del sufrimiento de los pequeños, un SOS lanzado en una botella de papel. Envía la foto a la abuela de los niños, a quien conocía bien de los tiempos de Laura, junto con un mensaje corto y urgente. Por favor, llámenme a este número cuando puedan. Es importante. No digan nada a nadie. Con cariño, Elena. Apaga el teléfono inmediatamente después, con el corazón latiéndole a 1000 por hora en el pecho. Ha dado el primer paso. Ha roto el muro de silencio que Victoria había construido con tanto esmero. Ahora solo puede esperar y rezar para que los abuelos la crean, para que entiendan la gravedad de la situación y la ayuden a salvar a esos niños. Sabe que el camino que tiene por delante estará lleno de obstáculos y peligros, pero no le importa. El lujo de la mansión se sentía ahora como un insulto, una burla cruel. Cada objeto caro, cada cortina de seda, cada lámpara de cristal, parecía mofarse de la miseria emocional que se vivía entre sus paredes. Elena siempre había respetado el trabajo duro que había llevado a Fernando a acumular tal fortuna, pero ahora veía con una claridad dolorosa que la riqueza material no significaba nada sin calidez humana, sin compasión, sin amor. La casa era un mausoleo dorado, un monumento a la soledad y al miedo, frío y sin alma. Mientras limpiaba el gran salón a la mañana siguiente, se detuvo frente a un enorme retrato al óleo de Fernando y Victoria, pintado poco después de su boda. En el cuadro, ambos sonreían, la imagen perfecta de la felicidad y el éxito que proyectaban al mundo. Victoria, con un vestido de noche esmeralda, parecía una diosa inalcanzable, y Fernando la miraba con una adoración ciega, casi infantil. Elena sintió una profunda tristeza por él, una pena sincera. Estaba atrapado en una ilusión, una mentira tan bien construida, que no podía ver la realidad que tenía delante de sus narices. O quizás en el fondo no quería verla porque era demasiado dolorosa, demasiado complicada.
Era más fácil creer en el cuento de hadas, ignorar los susurros y las lágrimas, y seguir adelante con su vida ocupada y exitosa. Pero los cuentos de hadas a veces esconden monstruos, y el monstruo de esa casa llevaba un rostro hermoso y la sonrisa encantadora. Elena sabía que tenía que destruir esa ilusión, por el bien de los niños, y quizás también por el de Fernando. ¿Qué estás mirando, Elena? La voz de Victoria la sobresaltó, fría como el mármol bajo sus pies. Se giró y la vio de pie, ya vestida impecablemente para el día, con una taza de café en la mano. Su mirada era inquisitiva, suspicaz, como si pudiera leer sus pensamientos más ocultos. ¿Admirando la obra de arte?, preguntó con un deje de sarcasmo, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Elena bajó la vista hacia el plumero que sostenía, su corazón dando un brinco violento en su pecho. Solo estaba limpiando, señora. Hay que quitar el polvo a diario, respondió con voz neutra, tratando de que no se notara su nerviosismo, su pulso acelerado. Victoria dio un sorbo a su café, sus ojos fijos en Elena, sin parpadear, como una serpiente estudiando a su presa. Asegúrate de hacerlo bien. Esta noche tenemos invitados importantes. Quiero que todo esté reluciente. No podemos permitirnos ninguna imperfección. La palabra imperfección pareció quedar flotando en el aire, cargada de un doble sentido que Elena entendió perfectamente. Era una advertencia clara. Victoria la estaba observando más de cerca. Quizás había notado un cambio en su comportamiento, una nueva determinación en su mirada. No se preocupe, señora. Todo estará perfecto, dijo Elena, volviendo a su trabajo, moviéndose con una calma que no sentía en absoluto. Eso espero, replicó Victoria antes de marcharse. No me gustaría tener que buscar un reemplazo para ti. A tu edad, el mercado laboral no es muy amable. La amenaza era clara y directa. El juego había cambiado. Elena pasó el resto de la mañana trabajando con una concentración febril, su mente repasando su plan una y otra vez mientras sus manos limpiaban y ordenaban de forma automática. Tenía que ser más inteligente que Victoria, anticiparse a sus movimientos, pensar 2 pasos por delante de ella. Sabía que la cena de esa noche sería una prueba de fuego. Victoria la exhibiría como la empleada perfecta en la casa perfecta, reforzando su imagen de esposa ideal ante sus amigos influyentes. Elena tendría que jugar su papel sin levantar sospechas, sonriendo y sirviendo mientras su interior ardía de indignación y de ganas de gritar la verdad. Mientras preparaba las verduras en la cocina, pensó en Lucas y Sofía. Victoria seguramente los obligaría a bajar a saludar a los invitados, vestidos con sus mejores ropas, para presentarlos como 2 adorables accesorios de su vida perfecta, 2 trofeos más que exhibir. Los niños odiaban esas ocasiones. Se sentían como muñecos en un escaparate forzados a sonreír, y a ser educados mientras por dentro temblaban de miedo, esperando el más mínimo error que desatara la ira de su madrastra más tarde. Tengo que sacarlos de aquí, de este infierno dorado, pensó con una urgencia que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. La mansión ya no era un hogar, era un escenario. Y los niños estaban atrapados en una obra de teatro cruel, escrita y dirigida por una tirana. ¿Cuándo se daría cuenta Fernando de que los aplausos de la sociedad no valían nada si sus hijos estaban sufriendo en silencio? El teléfono vibró en su bolsillo. Era un número desconocido. Elena se secó las manos en el delantal, y contestó con voz temblorosa, apartándose a un rincón de la despensa para que nadie la oyera. Sí, susurró, casi sin aliento. Elena, soy yo, Carlos, el padre de Laura, dijo una voz grave y preocupada al otro lado de la línea. Recibimos tu mensaje y la foto. Mi mujer y yo estamos muy preocupados. ¿Qué está pasando exactamente? Elena sintió una oleada de alivio tan intensa que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. La habían creído. Le explicaron que habían intentado llamar a la casa, pero Victoria les había dicho que los niños estaban de viaje escolar. Una mentira más en una larga lista. Elena les contó todo lo que pudo en susurros apresurados. La crueldad de Victoria, el miedo de los niños, las marcas, la obra de arte infantil. Les pidió que no hicieran nada precipitado, que no confrontaran a Fernando todavía, porque eso solo pondría a Victoria sobre aviso, y empeoraría las cosas para ella y para los niños.
Necesito su ayuda, pero tenemos que ser listos, muy listos, les dijo. Carlos, un antiguo abogado, entendió la situación legal y emocional de inmediato. Entendido, Elena. Haremos lo que nos digas. Eres muy valiente al hacer esto. Confía en nosotros. Vamos a buscar asesoramiento legal. Tú sigue recogiendo pruebas y puedes hacerlo sin peligro. Y sobre todo, cuídate mucho y cuida de mis nietos. Al colgar, Elena se sintió menos sola por primera vez en mucho tiempo. Ahora tenía aliados. La esperanza, que había sido una pequeña chispa, comenzaba a convertirse en una llama. Esa noche, durante la cena, Elena se movió por el comedor como una sombra eficiente y silenciosa. Sirvió el vino, presentó los platos y retiró los cubiertos con una profesionalidad impecable que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. Los invitados, un grupo de empresarios y sus esposas, elogiaron la comida, la decoración y, sobre todo, a la anfitriona. Victoria estaba en su exicaná, lemento, encantadora y brillante, contando anécdotas divertidas y riendo en los momentos justos. Fernando la miraba con orgullo, completamente cautivado por su actuación, por la mujer perfecta que creía tener a su lado. En un momento dado, Victoria hizo bajar a los niños. Lucas y Sofía, vestidos con trajes a juego, parecían dos pequeños príncipes de porcelana, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos, asustados. «Saludad a nuestros amigos queridos», dijo Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los niños murmuraron un «buenas noches», casi inaudible. Uno de los invitados, un hombre corpulento con una voz estruendosa, intentó pellizcarle la mejilla a Lucas. El niño se encogió, aterrorizado. Victoria se rió. «Ay, es un poco tímido, necesita un poco más de mano dura, ¿verdad?» Todos rieron, cómplices de una crueldad que no veían. Todos, menos Elena. Desde su puesto junto a la puerta de la cocina, vio el terror en los ojos de Lucas y la rigidez en el cuerpo de Sofía. A los demás, era una escena doméstica sin importancia. Para ella, era una tortura pública. Fue en ese momento cuando supo sin la menor duda que no había marcha atrás. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, Elena encontró a Sofía sentada en el pasillo de arriba, abrazando sus rodillas. La niña lloraba en silencio, sin hacer ruido, como le habían enseñado a hacer para no molestar. «¿Qué pasa, mi pequeña?», preguntó Elena, sentándose a su lado en la alfombra mullida, su corazón roto en 1000 pedazos. Sofía levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados en la penumbra del pasillo. «No me gusta cuando viene gente», susurró, su vocecita temblorosa y frágil. «Mamá Victoria me ha dicho que si no sonrío me encerrará en el armario oscuro otra vez». Elena sintió una furia helada recorrer sus venas, un odio tan puro y concentrado que la asustó. Abrazó a la niña con fuerza, meciéndola suavemente. «Eso no va a pasar nunca más. Te lo prometo, yo no lo permitiré», le dijo con una convicción que sorprendió incluso a sí misma. La llevó de vuelta a su cama y se quedó con ella hasta que se durmió, cantándole una vieja canción de cuna cu, su propia madre le cantaba a ella. Al salir de la habitación, se cruzó con Fernando, que salía de su despacho. Parecía agotado. «¿Todo bien, Elena?», preguntó, notando quizás la tensión en su rostro. Elena lo miró directamente a los ojos, por primera vez sin miedo, sin sumisión. «No, señor Fernando. Nada está bien», dijo con voz firme y clara. «Y creo que ya es hora de que usted se dé cuenta». Fernando la miró, sorprendido por su tono. Por un instante pareció que iba a preguntar algo más. Pero luego su expresión se cerró. «Estás cansada, Elena. Vete a dormir», dijo, y se metió en su dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Cerrando la puerta, una vez más, a la verdad. «Esos niños necesitan disciplina, no mimos de una sirvienta», espetó Victoria al día siguiente, acorralando a Elena en el lavadero. La confrontación era inevitable. «He visto cómo los miras, cómo les das dulces a escondidas. Crees que no me doy cuenta, ¿verdad? Estás socavando mi autoridad, y no voy a tolerarlo». Elena se mantuvo firme, a pesar del temblor que sentía en sus piernas. «Los niños no necesitan más disciplina, señora, necesitan amor. Están asustados». Victoria soltó una carcajada cruel, un sonido feo que no encajaba con su rostro perfecto.
¿Asustados? Están malcriados. Viven como príncipes y no agradecen nada. ¿Y tú, con tu sentimentalismo barato, solo empeoras las cosas? Escúchame bien, vieja entrometida. O haces tu trabajo y te mantienes al margen, o te verás en la calle antes de que te des cuenta. Y créeme, nadie contratará a una anciana problemática como tú. La humillación íntima fue como un golpe en el estómago. Elena sintió las lágrimas picarle en los ojos, pero se negó a llorar delante de ella. Usted puede amenazarme todo lo que quiera, dijo con una dignidad inquebrantable. Pero no dejaré que les haga daño. Se lo prometí a su madre. La mención de Laura pareció tocar un nervio. El rostro de Victoria se contrajo de rabia. No te atrevas a mencionar ese nombre en mi casa. Ella está muerta. Ahora mando yo. Se marchó dando un portazo, dejando a Elena sola con el zumbido de la lavadora y el latido furioso de su propio corazón. Esto no va a quedar así, pensó, su determinación más fuerte que nunca. Unos días después, Victoria organizó una pequeña fiesta en el jardín para los compañeros de clase de los niños. Era una farsa, un evento diseñado para mostrar al mundo qué madrastra tan dedicada y maravillosa era. Elena observaba desde la distancia, sirviendo limonada y pequeños sándwiches, mientras Victoria posaba para las fotos con una sonrisa radiante, abrazando a Lucas y Sofía como si fueran sus tesoros más preciados. En un momento, una de las madres, se acercó a Elena. «Qué suerte tienen estos niños con Victoria, ¿verdad? Es tan cariñosa con ellos. No todas las madrastras son así». Elena forzó una sonrisa, sintiendo el veneno de la mentira en su garganta. Más tarde, oyó a Victoria hablar con ese mismo grupo de madres. Es una lucha constante, de verdad. Su ama de llaves, la pobre, es de la vieja escuela y los consiente demasiado. A veces creo que pone a los niños en mi contra. El otro día, imagínense el descaro. Una empleada del hogar acusando a la señora de la casa de ser demasiado estricta. ¡Qué descaro! Pero bueno, hay que tener paciencia con la gente mayor. Las madres rieron, cómplices, lanzando miradas de compasión hacia Victoria y de desdén hacia Elena. La humillación pública fue sutil, pero profunda. La había pintado como una vieja resentida y problemática delante de todos. Aislarla aún más. Elena sintió las mejillas arder, pero no dijo nada. Siguió sirviendo limonada, su rostro una máscara de impasibilidad. Pero por dentro, la rabia se acumulaba. Cada humillación era más combustible para el fuego que ardía en su interior. La batalla estaba lejos de terminar. Esa misma tarde Elena llamó al pediatra, el doctor Ramírez, con la excusa de que a Lucas le dolía la tripa. Consiguió una cita para el día siguiente. Era su oportunidad. Durante la consulta, mientras el doctor examinaba al niño, Elena le comentó con una preocupación cuidadosamente fingida. «Doctor, no sé qué les pasa últimamente. Están muy callados, asustadizos, apenas comen y tienen pesadillas casi todas las noches». El doctor Ramírez, un hombre observador, frunció el ceño. «Sí, he notado un cambio en las últimas visitas. Antes eran niños muy alegres y extrovertidos. Ahora parecen apagados. ¿Ha ocurrido algo en casa? ¿Algún cambio importante?» Elena dudó por un segundo, midiendo sus palabras. No podía acusar a Victoria directamente, no sin pruebas contundentes. «Bueno, ya sabe. Su padre se casó de nuevo hace unos meses. Quizás solo ese. A la adaptación a la nueva situación», dijo, sembrando la semilla de la duda. El doctor asintió, pensativo. «La adaptación puede ser difícil, sí, pero esto parece algo más que eso. Voy a anotar mis observaciones en su historial. Vigílelos de cerca, Elena. Y si nota algo más, no dude en llamarme, a cualquier hora». Al salir de la consulta, Elena sintió una pequeña victoria. No era mucho, pero era algo. El pediatra había observado los cambios. Era una pieza más en el rompecabezas que estaba construyendo, una voz profesional que podría respaldar sus afirmaciones cuando llegara el momento de la verdad. Poco a poco, la verdad saldrá a la luz, pensó, sintiendo una renovada esperanza. El muro de mentiras de Victoria empezaba a mostrar sus primeras grietas. «No sé qué les pasa a estos niños últimamente, Fernando. Están imposibles, contestones, desobedientes». «Creo que la influencia de Elena no les está haciendo ningún bien», dijo Victoria esa noche durante la cena,
con una expresión de profunda y fingida preocupación en su rostro. Acababa de contarle a su marido una versión completamente distorsionada de un incidente de la tarde, presentándose a sí misma como una madre paciente llevada al límite por dos niños malcriados que no sabían apreciar el lujo que los rodeaba. Fernando, visiblemente cansado tras un largo día de reuniones interminables en la oficina, suspiró con pesadez, masajeándose las sienes con los dedos. Quizás necesiten más firmeza, cariño, no lo sé de verdad, tú eres la que pasa todo el día con ellos, tú sabrás mejor cómo manejar la situación. Elena, que servía la mesa en un silencio sepulcral, sintió una oleada de náuseas y frío recorrerle el cuerpo. Estaba presenciando en primera fila cómo Victoria, con una maestría digna de una actriz, tejía su red de mentiras venenosas, envenenando el corazón de Fernando contra ella y, lo que era peor, contra sus propios hijos. He estado pensando en algo, continuó Victoria, dejando la frase en suspenso para crear un efecto dramático y captar la atención de su esposo. Quizás deberíamos buscar una niñera más joven, más profesional, ¿sabes? Alguien con estudios de pedagogía infantil. Elena ya está mayor, pobrecita. A lo mejor toda esta energía es demasiado para ella a su edad. La sugerencia cayó sobre la mesa como una losa de plomo. Era su plan, el primer movimiento para deshacerse de ella y dejar a los niños completamente indefensos y a su merced. Fernando la miró, con una sombra de indecisión en los ojos. Elena lleva con nosotros desde que nacieron, Victoria. Es como si fuera de la familia. Victoria sonrió, una sonrisa dulce y comprensiva que no llegaba a sus ojos fríos. Lo sé, mi amor, y precisamente por eso es tan difícil. Mezcla el afecto con la disciplina necesaria. Pero por el bien de nuestros hijos, debemos hacer lo que sea mejor para ellos, aunque nos resulte doloroso. Tengo que conseguir esa grabación, tengo que mostrársela esta misma noche antes de que sea tarde, pensó Elena, sintiendo el pánico crecer en su interior como una marea imparable. El tiempo se estaba acabando. Elena sentía que las paredes de la lujosa mansión se cerraban sobre ella, asfixiándola con su opulencia fría y sus secretos podridos. La conversación de la cena había sido la gota que colmaba el vaso, la señal inequívoca de que Victoria estaba a punto de ejecutar su plan final para deshacerse de ella. Tenía que actuar esa misma noche, no podía esperar más. Mientras retiraba los platos, sus manos temblaban tanto que temía que se le cayera la vajilla de porcelana carísima. Su mente trabajaba a una velocidad de vértigo, buscando una oportunidad, una excusa para subir a la habitación de los niños y recuperar el pequeño dispositivo de grabación que les había dado hacía unos días, escondido en el interior de un viejo oso de peluche. Les había explicado que era un micrófono mágico para contar secretos al osito, una artimaña infantil que le rompía el corazón, pero que era su única esperanza. Fernando, cariño, ¿te apetece ver esa película de la que te hablé con acento agudo? Escuchó la voz de Victoria desde el salón, melosa y seductora. Claro, mi amor. Déjame terminar de revisar estos informes y voy contigo, respondió él desde su despacho. Esa era su ventana de oportunidad, el pequeño lapso de tiempo en el que ambos estarían ocupados y distraídos. Tenía que arriesgarse. Si me descubren, estoy perdida. Pero si no hago nada, los que estarán perdidos para siempre serán ellos, pensó, su resolución venciendo al miedo que la paralizaba. La seguridad de los niños era lo único que importaba. Con el pretexto de llevarles un vaso de leche caliente para ayudarles a dormir, Elena subió las escaleras de mármol, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor en sus oídos. Cada escalón parecía crujir bajo sus pies, delatando su presencia en el silencio sepulcral de la casa. Abrió la puerta de la habitación de los niños con un cuidado infinito, conteniendo la respiración. Estaban en sus camas, pero no dormían. Sus ojos, grandes y asustados en la penumbra, estaban fijos en ella. Sofía tenía lágrimas, silenciosas resbalando por sus mejillas. ¿Qué pasa, mis amores?, susurró Elena, acercándose a ellos. Mamá Victoria ha estado aquí. Se ha enfadado porque no queríamos ponernos el pijama que ella decía, balbuceó Lucas, su vocecita temblorosa. Nos ha gritado mucho, nos ha dicho cosas muy feas. Elena sintió una oleada de rabia helada, pero la reprimió. No había tiempo para eso. Se sentó en el borde de la cama de Lucas y,
con manos temblorosas, buscó dentro del oso de peluche. Sus dedos rozaron el pequeño objeto metálico. Lo sacó, y se lo guardó rápidamente en el bolsillo del delantal, justo cuando escuchó los pasos de Victoria subiendo por la escalera. «Elena, ¿qué haces aquí todavía?» «Te dije que los dejaras en paz», dijo Victoria desde el umbral, su voz un siseo amenazador. Elena se levantó, intentando parecer tranquila. «Solo les traía su leche, señora. Ya me iba». Sus miradas se cruzaron en la penumbra, una batalla silenciosa de voluntades. Por suerte Victoria estaba demasiado ansiosa por ir a ver su película como para insistir. «Pues vete ya, y no vuelvas a subir sin mi permiso». Elena salió de la habitación, el corazón a punto de salírsele del pecho, sintiendo el peso del pequeño dispositivo en su bolsillo. Era el peso de la verdad. De vuelta en la seguridad de su pequeña habitación en el ala de servicio, Elena se encerró con llave. Un gesto que rara vez hacía pero que esa noche sentía vital. Sacó el dispositivo de grabación con manos que aún temblaban, y lo conectó a su viejo teléfono móvil con un pequeño cable adaptador que había comprado en secreto. Se puso los auriculares, aislándose del mundo, y pulsó el botón de reproducción. Lo que escuchó a continuación fue peor de lo que jamás había imaginado. No eran solo gritos, era un veneno verbal destilado con una crueldad metódica y escalofriante. La voz de Victoria, nítida y monstruosa, llenaba sus oídos, despojada de toda su dulzura fingida. «Sois una carga, desde que llegasteis a esta casa, mi vida es un infierno. Llorones, inútiles, ojalá vuestra madre se hubiera quedado para aguantaros». Luego escuchó los sollozos desgarradores de los niños, suplicando que parara, sus voces rotas por el miedo y el dolor. «Callaos ahora mismo, o juro que os encerraré en el armario oscuro hasta mañana, y no os daré de cenar. Y si le decís una sola palabra a vuestro padre, os juro que haré que os manden a un internado horrible, donde no volveréis a verle nunca más». Elena tuvo que quitarse los auriculares, con náuseas, sintiendo que el aire le faltaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de rabia, de impotencia, y finalmente, de una extraña y terrible sensación de triunfo. Lo tenía. Tenía la prueba irrefutable, el arma que destruiría el castillo de mentiras de Victoria para siempre. Ya no había vuelta atrás. Tenía que mostrárselo a Fernando esa misma noche, antes de que Victoria lo convenciera de despedirla. Con una determinación que nunca antes había sentido, Elena salió de su habitación y se dirigió hacia el despacho de Fernando. La película ya había empezado en el salón principal. Podía escuchar los sonidos de la televisión a lo lejos, un fondo surrealista para el drama real que estaba a punto de desatarse. Se detuvo frente a la puerta de roble macizo del despacho, su mano levantada para llamar, pero dudó un instante. ¿Y si no me cree? ¿Y si piensa que he manipulado la grabación? ¿Y si se lo cuenta a ella y todo se vuelve aún peor? Pensó, el pánico amenazando con paralizarla de nuevo. Pero entonces recordó las voces de los niños, sus sollozos, su terror. Eso le dio la fuerza que necesitaba. Llamó a la puerta, 2 golpes secos y firmes. «Adelante», se escuchó la voz cansada de Fernando desde el interior. Elena abrió la puerta y entró. Él levantó la vista de sus papeles, sorprendido de verla allí a esas horas. «Elena, ¿ocurre algo? ¿Están bien los niños?» Su primera preocupación por ellos le dio a Elena un resquicio de esperanza. «Señor Fernando, necesito que escuche algo. Es muy importante. Es sobre los niños», dijo, su voz temblorosa pero firme. Sacó el teléfono y los auriculares de su bolsillo. Fernando frunció el ceño, confundido. «¿Una grabación? ¿De qué se trata esto, Elena? Estoy muy ocupado». «Por favor, señor, solo 5 minutos. Se lo ruego por el amor que le tenía a la señora Laura. Escúcheme». La mención de su difunta esposa pareció conmoverlo. Con un suspiro de resignación, se quitó las gafas y tomó los auriculares que ella le ofrecía. «Está bien, Elena. 5 minutos. Pero espero que sea realmente importante». Elena observó el rostro de Fernando mientras escuchaba la grabación, cada segundo una eternidad. Vio cómo su expresión inicial de fastidio se transformaba lentamente en confusión, luego en incredulidad y, finalmente, en un horror absoluto y desgarrador. Vio cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar los reposabrazos de su sillón de cuero.
Vio cómo el color desaparecía de su rostro, dejándolo pálido como un muerto. Vio cómo una lágrima solitaria comenzaba a resbalar por su mejilla, un río silencioso que marcaba el derrumbe de todo su mundo, de todas sus certezas. Cuando la grabación terminó, se quitó los auriculares lentamente, como si pesaran 1 tonelada, y los dejó sobre la mesa con un cuidado infinito. Se quedó mirando un punto fijo en la pared, su mirada perdida en el abismo de su propia ceguera, de su terrible error. El silencio en el despacho era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada. Esa no puede ser Victoria, susurró, más para sí mismo que para Elena, su voz un hilo roto, la negación desesperada de un hombre cuyo corazón acababa de ser hecho añicos. He sido un ciego, un completo y absoluto idiota, dijo finalmente, levantando la vista hacia Elena. En sus ojos ya no había arrogancia ni poder, solo un dolor y una culpa tan profundos que, a Elena se le encogió el corazón. Gracias, Elena, y perdóname. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió. Victoria entró, con una sonrisa radiante. Cariño, ¿vienes ya? La película está muy interesante y... Se detuvo en seco al ver la escena, la cara de su marido, los auriculares sobre la mesa, la expresión de Elena. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico. Lo sabía. Había sido descubierta. Fernando, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Preguntó Victoria, su voz intentando sonar preocupada pero con un temblor que la delataba. Se acercó a él, intentando tocarle el brazo, pero él se apartó como si su contacto le quemara la piel. No me toques, dijo él, su voz baja y cargada de una furia helada que Victoria nunca le había oído. No vuelvas a tocarme nunca más. El pánico en los ojos de Victoria se intensificó. Miró a Elena con un odio puro. Has sido tú, vieja bruja intrigante, ¿qué mentiras le has contado? Pero sus acusaciones sonaban huecas, desesperadas. Fernando se levantó lentamente de su silla, su imponente figura pareciendo llenar toda la habitación. No ha sido necesario que me contara nada, Victoria. Lo he oído todo, con mis propios oídos, dijo, señalando la grabación. He oído tu verdadera voz. He oído cómo tratas a mis hijos cuando crees que nadie te escucha. Victoria intentó defenderse, balbuceando excusas incoherentes. Es un montaje, está manipulado, esa criada me odia, quiere destruir nuestro matrimonio. Tienes que creerme a mí, Fernando, soy tu esposa. Pero era demasiado tarde, la confianza se había roto para siempre. Creerte a ti. He estado creyéndote a ti durante meses mientras mis hijos sufrían un infierno en su propia casa. Respondió Fernando, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Ciego. Eso es lo que he sido, un ciego que no ha querido ver lo que tenía delante. El enfrentamiento fue brutal. Los gritos resonaron en la mansión silenciosa, destruyendo la falsa paz que la había habitado durante tanto tiempo. Elena se quedó en un rincón, sintiéndose a la vez aterrorizada y extrañamente aliviada. La verdad, por fin, había salido a la luz, con toda su fuerza destructora y liberadora. Al día siguiente, la mansión amaneció en un silencio tenso y gélido, muy diferente al de los días anteriores. Victoria se había encerrado en su suite, negándose a salir. Fernando, que no había dormido en toda la noche, llamó a primera hora de la mañana a su abogado y a los padres de Laura, los abuelos de los niños. Les contó todo, sin excusas, asumiendo toda su culpa y su negligencia. La conversación fue dura y dolorosa, pero necesaria. Carlos, el abuelo, a pesar de su rabia, supo mantener la calma. Lo importante ahora son los niños, Fernando. Tenemos que sacarlos de esa casa y asegurarnos de que esa mujer no vuelva a acercarse a ellos nunca más, dijo con la voz firme de un hombre acostumbrado a luchar. Decidieron iniciar de inmediato los trámites legales para solicitar una orden de alejamiento y la custodia completa para Fernando. Sabían que Victoria lucharía con uñas y dientes, que usaría su imagen pública y su dinero para intentar ganar. Pero ahora tenían pruebas irrefutables. Elena preparó el desayuno para los niños en un ambiente extrañamente tranquilo. Les dijo que su padre tenía que arreglar unos asuntos importantes y que pronto harían un viaje. Los niños, aunque confundidos, parecían sentir el cambio en el aire, una especie de alivio que no sabían nombrar. Por primera vez en meses, desayunaron sin miedo, charlando y riendo en voz baja. Verlos así,
recuperando pequeños fragmentos de su infancia robada, le dio a Elena la certeza de que todo el sufrimiento y el riesgo habían merecido la pena. Sabía que la batalla legal sería dura, pero no importaba, ya habían ganado la guerra más importante, la de la verdad. El proceso judicial fue rápido y brutal, un torbellino mediático que sacudió los cimientos de la alta sociedad madrileña. Victoria contrató a uno de los abogados más caros y despiadados de la ciudad, un hombre conocido por su habilidad para destruir la reputación de sus oponentes en el estrado. Su estrategia fue clara desde el principio: pintar a Elena como una empleada anciana, resentida y mentalmente inestable que había manipulado a los niños y falsificado pruebas para vengarse de su joven y bella jefa. Intentaron desacreditar la grabación, argumentando que era una imitación de voz hecha con inteligencia artificial. Intentaron presentar a Victoria como una víctima, una madrastra abnegada que solo había intentado poner disciplina a unos niños malcriados. Fernando tuvo que soportar la humillación de ver su vida privada expuesta en los tribunales y en la prensa sensacionalista. Pero esta vez, no flaqueó. Apoyado por los abuelos y por la serena fortaleza de Elena, se mantuvo firme. Su testimonio fue un mea culpa desgarrador y honesto. Admitió su ceguera, su negligencia, y contó con detalle el momento en que escuchó la grabación y su mundo se vino abajo. Su dolor y su arrepentimiento eran tan genuinos que conmovieron al tribunal. «Fui un cobarde», dijo ante la jueza, con lágrimas en los ojos. «Estaba tan ocupado construyendo un imperio Cuba. No vi que mi propio hogar se había convertido en un infierno para las dos personas que más quiero en el mundo. Y por eso, les fallé. Les fallé a mis hijos y le fallé a la memoria de su madre». Carlos y Marta, los abuelos, también testificaron. Contaron cómo Victoria los había alejado de sus nietos con mentiras y excusas, cómo les había negado el derecho a verlos crecer. Su testimonio, lleno de la dignidad del dolor contenido, añadió más peso a la causa. El doctor Ramírez, el pediatra, presentó sus informes, detallando el cambio de comportamiento de los niños, su ansiedad, su miedo, su apagamiento emocional, como él lo describió. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la defensa de Victoria. La opinión pública, al principio dividida, comenzó a inclinarse claramente en contra de ella. Las madres del colegio, que antes la admiraban, ahora la miraban con desprecio. Sus amigos de la alta sociedad dejaron de contestar a sus llamadas. Su mundo de apariencias se desmoronaba a sus alrededor, pieza por pieza. «No puedo creer que esté perdiendo», pensó Victoria, sentada en el banquillo, su rostro una máscara de incredulidad. «Siempre he conseguido todo lo que he querido». Pero esta vez era diferente. Esta vez no se enfrentaba a rivales de negocios o a competidoras sociales. Se enfrentaba a la verdad desnuda, y contra eso, ni todo el dinero ni toda la belleza del mundo podían hacer nada. El juicio se acercaba a su fin, y la tensión en la sala del tribunal era casi insoportable. Todos esperaban la prueba final, el golpe de gracia que decidiría el futuro de los niños para siempre. Finalmente, llegó el momento de Elena. Cuando la llamaron al estrado, un murmullo recorrió la sala. Vestida con su ropa más humilde pero con una dignidad que llenaba el espacio, caminó con paso lento pero firme. El abogado de Victoria la sometió a un interrogatorio cruel y despiadado, intentando hacerla tropezar, confundirla, hacerla parecer una vieja loca y senil. «¿No es cierto, señora García, que usted sentía celos de la señora de la Torre? Celos de su juventud, de su belleza, del amor que el señor Fernando sentía por ella», preguntó con sarcasmo. Elena lo miró directamente a los ojos, su mirada serena y sin miedo. «El único sentimiento que he tenido, señor, ha sido miedo. Miedo por esos dos niños». «¿Miedo? ¿O es que no soportaba que otra mujer ocupara el lugar de la difunta señora, a la que usted tanto quería? ¿No es esto una simple venganza?» «Yo no busco venganza. Solo busco justicia para dos almas inocentes». Sus respuestas simples y directas desarmaban la agresividad del abogado. No había rencor en su voz, solo una verdad tranquila e inquebrantable. A pesar de los esfuerzos del letrado por ridiculizarla, la imagen que proyectaba era la de una mujer íntegra y valiente. Su testimonio, sin necesidad de grandes discursos, estaba calando hondo en la jueza y en el jurado popular. Pero aún faltaba la pieza clave, la prueba que lo cambiaría todo. «Señoría,
Con su permiso, nos gustaría presentar una última prueba, anunció el abogado de Fernando, un hombre joven pero brillante, que había tomado el caso como una cruzada personal. Se acercó a Elena, que seguía en el estrado, y le pidió que describiera lo que encontró un día bajo el colchón de la cama de Lucas. Con voz temblorosa pero clara, Elena relató el descubrimiento del papel doblado. El abogado tomó una carpeta y extrajo de ella una hoja de papel protegida por un plástico transparente. Señoría, esto no es una prueba forense, ni un informe pericial. Es la declaración de un niño de 4 años. Es la verdad vista a través de sus ojos. Mostró el papel a la sala. Era el dibujo. La imagen fue proyectada en las pantallas del tribunal para que todos pudieran verla con claridad. El silencio fue absoluto, sobrecogedor. Los 2 niños llorando, la figura monstruosa de Victoria, y la pequeña figura de Elena con una aureola dorada. Era una imagen tan simple y tan devastadoramente elocue, NTE, que no necesitaba explicación. Era el testimonio más puro y sincero de todo el juicio. Fernando no pudo contener un sollozo que rompió el silencio. Victoria miró la pantalla y por primera vez, su máscara de arrogancia se resquebrajó por completo, dejando al descubierto el pánico desnudo. «Eso no prueba nada, es solo un garabato infantil», exclamó, pero su voz sonaba débil, desesperada. Era el final, lo sabía. Un simple trozo de papel, un grito de auxilio dibujado con ceras de colores, había sellado su destino. La historia se acerca a su punto más crítico, un momento en que las máscaras caerán y las verdades ocultas saldrán a la luz con una fuerza arrolladora. Cada personaje se enfrenta a una encrucijada que definirá su destino para siempre, obligándolos a confrontar sus miedos más profundos y a tomar decisiones que tendrán consecuencias irreversibles. La tensión ha ido creciendo lentamente, como una tormenta que se gesta en el horizonte, y ahora los primeros truenos anuncian la vilia, tempestad que está a punto de desatarse sobre todos ellos. Los secretos guardados con tanto celo están a punto de ser revelados, y el frágil equilibrio de poder que sostenía este mundo de apariencias se romperá en 1000 pedazos, arrastrando a todos en su caída. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Los próximos momentos serán una montaña rusa de emociones, llenos de giros inesperados, confrontaciones explosivas y revelaciones que cambiarán por completo la forma en que vemos a cada uno de los protagonistas. Prepárate para contener la respiración porque la batalla final por la justicia y la verdad está a punto de comenzar, y te aseguramos que no te dejará indiferente. Acompaña a nuestros personajes en este viaje hacia el desenlace, un clímax que promete ser tan impactante como inolvidable, donde el bien y el mal se enfrentarán en un duelo a vida o muerte. No te pierdas ni un solo detalle de lo que está por suceder. La jueza examinó la prueba en silencio durante lo que pareció con acento agudo una eternidad su rostro impasible. Luego levantó la vista y miró a cada una de las partes. Su voz, cuando finalmente habló, fue tranquila pero cargada con el peso de la ley. Este tribunal ha escuchado los testimonios y ha evaluado todas las pruebas presentadas. La grabación de audio, aunque sujeta a debate legal, muestra un patrón de abuso verbal y emocional innegable. Los informes del pediatra confirman un deterioro en el bienestar de los menores. Y esta última prueba, dijo, sosteniendo el papel, es, en su simplicidad, la más concluyente de todas. Hizo una pausa, y la sala contuvo la respiración. Por lo tanto, este tribunal falla a favor del demandante. Se concede la custodia exclusiva y permanente de los menores Lucas y Sofía de la Torre a su padre, Fernando de la Torre. Un suspiro de alivio recorrió una parte de la sala. Asimismo, se dicta una orden de alejamiento permanente contra la señora Victoria Miller. No podrá acercarse a los menores a menos de 500 metros ni intentar contactar con ellos por ningún medio. Victoria ahogó un grito, su rostro descompuesto por la rabia y la incredulidad. Finalmente, la jueza se dirigió a Elena. En cuanto a usted, señora García, su valentía es un ejemplo. Ha arriesgado todo por proteger a estos niños. La sociedad está en deuda con personas como usted. El golpe del martillo resonó en la sala. Se había hecho justicia. Fernando se derrumbó sobre la mesa, llorando abiertamente, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Los abuelos lo abrazaron, llorando con él. Elena, desde el estrado,
también dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas, lágrimas que lavaban meses de miedo y de angustia. Victoria, por su parte, se levantó de un salto, fuera de sí. «No podéis hacerme esto, es una injusticia, soy la víctima aquí», gritó, pero nadie la escuchaba. 2 agentes de seguridad se acercaron para escoltarla fuera de la sala. Mientras pasaba junto a Elena, la fulminó con la mirada. «Me las pagarás, vieja estúpida. Te arruinaré la vida». Pero sus amenazas ya no tenían poder. Era solo el pataleo de una tirana destronada. Fuera del juzgado, una multitud de periodistas los esperaba. Fernando, con los niños a salvo en el coche con sus abuelos, se enfrentó a las cámaras por primera vez sin su máscara de empresario de éxito. Con Elena a su lado, dio una breve declaración. «Hoy se ha hecho justicia para mis hijos. Pero quiero decir algo más. Quiero pedir perdón públicamente por mi ceguera, y quiero dar las gracias a esta mujer», dijo, poniendo una mano en el hombro de Elena. «Ella es la verdadera heroína de esta historia. Ella nos salvó». Las cámaras se giraron hacia Elena, que se sintió abrumada por los flashes. Pero se mantuvo erguida. No por orgullo, sino por la tranquila certeza de haber hecho lo correcto. El infierno había terminado. Ahora por fin, podían empezar a sanar. Los días posteriores al juicio fueron extraños y agridulces. La mansión, antes un símbolo de estatus, se sentía ahora como una prisión llena de malos recuerdos. Fernando, siguiendo el consejo de los psicólogos, decidió venderla y buscar un nuevo hogar, un lugar donde pudieran empezar de cero, sin fantasmas en los pasillos. Mientras tanto, se instalaron temporalmente en la casa de campo de los abuelos, un lugar lleno de luz, de aire puro y del olor a tierra mojada. Para los niños, fue como volver a nacer. Pasaban los días corriendo por el campo, jugando con los animales y escuchando las historias de sus abuelos. Sus risas, antes tímidas y escasas, ahora llenaban la casa de la mañana a la noche. Poco a poco, el miedo en sus ojos fue reemplazado por una chispa de alegría infantil. Elena estaba allí, por supuesto, no como una empleada, sino como el corazón de esa familia reconstruida. Cocinaba sus platos favoritos, les remendaba los pantalones rotos de tanto jugar y les cantaba canciones de Miri y Cuna por la noche. Fernando la observaba, con una gratitud tan inmensa que no le cabía en el pecho. Estaba aprendiendo a ser padre de nuevo, o quizás por primera vez. Se sentaba en el suelo a jugar con ellos, les leía cuentos, y lo más importante, los escuchaba. Aprendió a descifrar sus silencios, a entender sus miedos, y a celebrar sus pequeñas alegrías. Estaban sanando juntos, lentamente, como una herida que por fin puede cicatrizar al aire libre. La justicia les había dado la libertad, pero el amor era lo que les estaba devolviendo la vida. Unos meses después, encontraron la casa perfecta. No era una mansión ostentosa, sino una casa normal, con un gran jardín y un árbol enorme al que los niños se subían. La llenaron no de objetos caros, sino de risas, de dibujos pegados en la nevera y del olor a bizcocho recién hecho. Fernando, decidido a transformar su dolorosa experiencia en algo positivo, tomó la decisión más importante de su vida. Redujo drásticamente su implicación en sus Emprila, y destinó una gran parte de su fortuna a crear una fundación, una organización dedicada a proteger a niños en situación de maltrato, especialmente aquellos que sufren en silencio en entornos privilegiados donde nadie sospecharía. La llamó Fundación Elena, en honor a la mujer que le había enseñado el verdadero significado del valor y del amor. La inauguración fue un evento sencillo y emotivo. En su discurso, Fernando contó su propia historia, sin adornos, con una honestidad brutal. Esta fundación no nace del éxito, sino de un fracaso personal, dijo. Nace de la lección más dura de mi vida, que no hay mayor pobreza que la de un niño que no se siente amado y protegido. Y lleva el nombre de la mujer que me enseñó que una sola persona, con el coraje de no mirar hacia otro lado, puede cambiar el mundo. Elena, sentada en primera fila entre los 2 niños, lloró en silencio. Nunca había buscado reconocimiento. Pero en ese momento, rodeada del amor de su familia y del respeto de todos los presentes, sintió que su humilde vida había tenido un propósito más grande de lo que jamás hubiera soñado. Esta historia nos demuestra que el coraje de una sola persona puede cambiar el destino de muchas, y que la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz.
El amor y la protección son las fuerzas más poderosas que existen, capaces de derribar los muros más altos de la crueldad y la indiferencia. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Al hacerlo, no solo estás compartiendo un video, sino que también estás difundiendo un mensaje de esperanza y de justicia, recordando al mundo que nunca debemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de los más vulnerables. Tu simple gesto puede inspirar a otros a actuar, a no mirar hacia otro lado, y a convertirse en héroes anónimos en sus propias comunidades. Juntos, podemos crear una cadena de solidaridad que haga del mundo un lugar un poco más seguro y compasivo, para todos, especialmente para los niños, que merecen crecer rodeados de amor y seguridad. Gracias por ayudarnos a que este mensaje de valentía y esperanza resuene en cada rincón, demostrando que la bondad, al final, siempre prevalece sobre la maldad. 10 años después, el sol de la tarde ilumina el jardín de la casa, donde se celebra una pequeña fiesta. Lucas y Sofía, ahora 2 adolescentes de 14 años, ríen mientras juegan al bádminton con su padre. Son altos, sanos y tienen la mirada clara y segura de quienes han crecido sintiéndose amados. Ya no hay rastro de las sombras que una vez oscurecieron su infancia. Son jóvenes felices, excelentes estudiantes y, sobre todo, buenas personas, empáticas y compasivas. Elena, con el pelo completamente blanco y una sonrisa serena, los observa desde el porche, sentada en su mecedora. A sus 72 años, se mueve con más lentitud, pero sus ojos brillan con la misma calidez de siempre. Ya no trabaja, por supuesto. Es la abuela, la matriarca indiscutible de la familia. Fernando se acerca y se sienta a su lado. Ha envejecido bien. Las arrugas de su rostro ya no son de cansancio y preocupación, sino de haber reído y vivido plenamente. Nunca volvió a casarse. Su vida son sus hijos, y la Fundación, que se ha convertido en una de las organizaciones de protección infantil más importantes del país, ayudando a miles de niños cada año. Míralos, dice Fernando en voz baja, con un nudo de emoción en la garganta. Son increíbles. Y todo es gracias a ti, Elena. Ella le toma la mano. No, es gracias a todos. Aprendimos a ser una familia de verdad. En ese momento, Lucas lanza el volante de bádminton demasiado alto y cae cerca del porche. Corre a recogerlo y, al verlos juntos, se detiene y les sonríe. Abuela, papá, os quiero. Esas 3 palabras, dichas con la naturalidad de la costumbre, son la prueba de que su victoria no fue solo en un juzgado. Fue una victoria para toda la vida. El amor al final, había sanado todas las heridas.